Y miremos cómo aún en las paredes se puede apreciar las batallas que se dieron en esas épocas. Pues miren la vista que hay desde acá, desde este palacio, de toda la plaza de la Logia. Y algo muy curioso que he notado en todo este camino es que hay unas placas conmemorativas de personas, como podemos ver aquí. Y este es un parque arqueológico ubicado en todo el centro de la ciudad de Brescia. Bueno, y sean bienvenidos a la ciudad de Brescia. Y aunque muchas personas vienen acá solamente, y digo solamente, aunque no es solamente eso, pero es un súper castillo que hay en este lugar. Castillo inmenso en una colina preciosa, pero aparte de eso, la ciudad tiene muchísimo para conocer, es bellísima para recorrerla. Y pues comencemos este video conociendo Brescia. Miren la increíble fachada de esta iglesia. Tiene diferentes tipos de fachada en la misma pared. Santa María de los Milagros se llama esta iglesia. Estas ciudades son una locura. Va uno caminando así y se encuentra, miren el edificio, miren la figura de arriba. Y me imagino que es una iglesia, ¿no? Vamos a ver qué nos va apareciendo aquí. Qué edificio, ¿eh? Sí, esto es una iglesia, pero impresionante. Miren las esculturas arriba. ¡Wow! ¡Qué lugar! Y vamos caminando hacia la plaza central, pero nos encontramos por acá este lugar y quisimos entrar a brujear, a ver qué hay. Pues otra iglesia, prácticamente al lado de la que estábamos viendo ahora, gigante. Y me llamó la atención fue esa fuente que vemos allá al frente. Esta ciudad está preciosa. La historia está muy concentrada en Brescia, la segunda ciudad más grande de Lombardía después de Milán. En esta ciudad hay vestigios celtas, romanos, medievales y renacentistas. Brescia es una de las ciudades más ricas de Italia. Fue uno de los grandes centros del poder lombardo en el siglo VI. Y aunque no es un destino propiamente turístico, hoy sigue teniendo espacios muy interesantes para visitar. Brescia es una ciudad del norte de Italia ubicada en la región de Lombardía, antigua y rica en obras arquitectónicas, en historia, atracciones culturales y bellezas naturales. Está rodeada de verdes colinas y está muy cerca al lago de Garda. Y miren qué tal la inscripción en este mural y toda esta plaza. Esa que vemos allá al frente es la Logia y allí hay otra plaza muy interesante a la cual vamos a ir ahora. Pero les quería mostrar este lugar, que es como una librería así, en pleno salón. Miren qué interesante, y tiene unos libros súper antiguos. Miren qué lugar, una biblioteca completa acá, en plena plaza. Y caminando por aquí derecho, como veíamos allá atrás, estaba la Logia. Y por acá, derecho por este lugar, vamos a salir a la catedral. A una de las catedrales, porque curiosamente esta ciudad tiene dos catedrales, la catedral nueva, digámoslo así, y la catedral vieja, que ya las vamos a ver. Y Brescia también es muy famosa por la Mille Miglia, que es una competencia de carros que se da desde aquí hasta Roma. Y aquí hemos llegado a las dos catedrales, esta que es la catedral nueva y esta que es la antigua catedral, que por fortuna no demolieron esta para construir la nueva, sino que la hicieron justo al lado y quedaron estas dos construcciones, esta catedral antigua que es un estilo románico, y vamos a conocerla. Esta es una catedral circular, miren lo que nos encontramos aquí al entrar. Todo esto en mármol. Y una de las peculiaridades de esta catedral es que está por debajo del nivel de la plaza. Miren la profundidad aquí.
Eso muestra que era de hace muchos siglos. Es una catedral toda circular. Acá por un lado encontramos las gradas para bajar a conocer esta preciosa catedral antigua de estilo románico. ¡Qué lugares! ¡Qué lugares! Afortunadamente se conserva y se conserva muy bien esta catedral. Esta catedral data del siglo XI y aunque a lo largo de los años ha sufrido varias remodelaciones y modificaciones, aún mantiene intacto su estilo original. Su nombre oficial es la Catedral de Invierno de Santa María Asunta, que se conoce como la Catedral Vieja, porque la Catedral Nueva sería la Catedral de Verano. También le llaman la Rotonda por su forma circular. Y por acá hay una parte que está en remodelación. Esta catedral inicialmente fue creada prácticamente sin nada, así, tal cual como la ven acá, solo roca. Y siglos después fue que añadieron todos estos frescos que datan como del siglo XVIII. Se ven muy impresionantes. Todo esto es pintura. Pareciera grabado, pero es pintura. Y toda esta es la parte que está a desnivel. Allá podemos ver el nivel arriba. Y toda esta, la cúpula. Y por esto es que le llaman la rotonda. Muy interesante. Y algo más interesante es lo que vamos a ver ahora. Aquí cerca como del altar mayor encontramos unas gradas para bajar a una cripta, que es otra capilla súper antigua. Miren qué increíble. Y aquí podemos ver que se llama la cripta de San Filastro y data del 838. Impresionante la antigüedad de estos lugares. Aquí vemos todo el altar hecho en madera y una cruz también hecha como en madera rústica. Me llama la atención que esta cruz tiene allí como los clavos, ¿no?, con los que crucificaron a Jesús. Obviamente no son los originales, pero es como una representación. ¿Qué tal les parece este lugar? Pues esa visita a la Catedral Antigua estaba increíble. Me encantó porque puedes en ese tipo de construcciones ver la antigüedad de estas ciudades. Aquí a mis espaldas la encuentran y ahora pues vamos a conocer esta que es la nueva del 1600. Y acá justo al lado de la Catedral Antigua o la Rotonda encontramos esta impresionante catedral. Es que el tamaño, solamente miren la persona que está allá parada para que puedan más o menos calcular la dimensión de esta iglesia. Está hecha toda en mármol de Poticino y es una catedral que data de 1600 y vamos a conocerla. ¿Qué tal es por dentro? Pues otro wow esta catedral, y aunque no es que esté llena de frescos, es más bien sobria, digámoslo así, pues mire los relieves que tienen. Un trabajo de mampostería impresionante. Miren el tamaño de esas columnas.
Y este palacio, aunque parece una iglesia, no lo es. Es el Palacio Demográfico. O sea, aquí es donde se hace, digamos, como la residencia. Bueno, y recién salimos de esta plaza que tenía tantas cosas que casi no logramos salir de allí porque las dos catedrales, la Plaza Preciosa, aquí damos un giro por un pasillito y salimos a otra plaza muy importante que es la Plaza de la Loggia. Y aquí por este callejoncito que vamos saliendo a la Piazza de la Loggia, miren este reloj astronómico. Lugar simbólico del Renacimiento y del dominio veneciano sobre Brescia, la Plaza de la Loggia es una visita obligada para todos los que visitan la ciudad. Alberga varios edificios históricos como el Palacio de la Loggia, actual sede del municipio. El edificio, con grandes arcadas y 3 amplios arcos, tiene una fachada de mármol de Botticino, intercalada con columnas y pilastras en ricas decoraciones escultóricas. En su interior encontramos la Sala del Consejo, la Sala Giunta y el Salón Vanvitelliano, al que se accede por una espléndida escalinata. La entrada es gratuita. Y dejando un documento acá pudimos entrar al Palazzo de la Loggia. Miren qué lugar. Pues esta es la sala del consejo de la ciudad y aún está en uso. Aún cuando se reúnen los concejales se usa porque este es el edificio del municipio. Wow, miren qué sala. Y a este lugar prácticamente muy pocas personas pueden visitarlo porque normalmente siempre está ocupado con conferencias de prensa, matrimonios. Aquí se celebra todo lo importante de la ciudad y hoy tuvimos la suerte que no estaba reservado y pudimos entrar a conocer este lugar. Pues miren la vista que hay desde acá, desde este palacio, de toda la Plaza de la Loggia, y se alcanza a ver allá la catedral al fondo. ¡Wow! Precioso. Y aquí entramos a otro salón impresionante. Miren el techo todo en madera y miren la inmensidad de este salón. Y allí podemos ver el León de San Marco, porque esto hizo parte del Imperio Veneciano hace muchos siglos. Y miremos cómo aún en las paredes se puede apreciar las batallas que se dieron en esas épocas en las cuales luchaban por un reino y por el otro, que está de hecho la inscripción con el año. Por acá también podemos ver una parte afectada. Son los vestigios de esas épocas. Esto es verdaderamente emocionante poder apreciar toda esta historia que aún queda reflejada en esas cosas. Miren qué preciosura de piano de cola y la pintura, qué tal como brilla. Uf, impresionante. Y miren este techo, qué escultura de techo tan preciosa. Y aquí podemos ver una maqueta de la parte histórica de Brescia y todo el castillo, toda hecha en madera. Espero que el brillo deje ver bien toda la maqueta. Miren qué precioso. La Torre del Reloj, erigida entre 1540 y 1550, según el proyecto del arquitecto Lodovico Beretta, este reloj, además de indicar la hora, muestra las fases lunares y los signos zodiacales. El reloj muestra 2 caras, una que mira a la Plaza de la Loggia y otra opuesta que mira hacia la calle Beccaria. El reloj es obra de Paolo Gennari di Rezzato, mientras que el cuadrante dorado del otro lado es de autor desconocido. En la parte superior del reloj hay una campana de bronce accionada por 2 autómatas instalados en 1581. Representa a 2 hombres, Tone y Batista con martillo, que se conocen como Mag de l'Eure, los locos de las horas, en el dialecto bresciano.
Y algo muy curioso que he notado en todo este camino es que hay unas placas conmemorativas de personas, como podemos ver aquí. Y todas tienen un nombre diferente. Bueno, y le he preguntado aquí a la señora de este lugar y me dice que son víctimas del terrorismo, de todo tipo de actos terroristas que han sucedido en todo el mundo, no solamente en Italia. Los actos terroristas que han sucedido en París, lo de Boston en el 2004, y pues así conmemoran esas personas que murieron víctimas de esos actos. Y aquí continuamos caminando por un lado de la Piazza della Loggia, o de la Plaza de la Logia. Por un lado de esa plaza vamos a buscar un foro romano que también existe acá en esta ciudad. Miren que por acá a la izquierda estamos muy cerca de la Plaza de la Logia, y esta gente que viene allí bajando, o esta subida, va al castillo de Brescia, y es uno de los lugares pues más visitados y más famosos de acá de Brescia. Caminar por las calles de Italia definitivamente es una locura, es una cosa muy, muy chévere. Miren, por ejemplo, acá un edificio de programación, no sé, es algo del municipio, pero cuando giras y miras el techo, miras todo ese arco y miren el patio de este lugar, díganme si eso no es muy, muy precioso. Y aquí continuamos este camino y ya llegamos a lo que es este foro romano. Miren qué locura. Esto es Brescia. Muchas personas creen que Brescia es solo el castillo, y miren todo lo que hemos visto en este video. Miren todo este sitio arqueológico impresionante. Este es uno de los lugares arqueológicos más interesantes de Italia. Miren qué lugar. Es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2011. Y aquí podemos encontrar un área arqueológica, la Piazza del Foro, el Capitolio, el Santuario Republicano, el antiguo teatro, la Basílica Romana y el conjunto monumental de San Salvatore y Santa Giulia. Y este es un parque arqueológico ubicado en todo el centro de la ciudad de Brescia. Y una de las cosas que más resalta pues es este templo principal de la antigua ciudad romana, dedicado al culto de la tríada capitolina: Júpiter, Juno y Minerva. Este lugar en Brescia se lo súper recomiendo, porque encontrar unos vestigios de este calibre, con este grado de conservación, definitivamente no lo ves en cualquier lugar. Y desde este lugar fantástico, estas ruinas romanas muy bien conservadas, me despido de esta preciosísima ciudad de Brescia. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya ven todo lo que hay para hacer en una ciudad de estas. No se la pierdan si llegan a venir a Italia. Si te gustó el video, regálame un like, no olvides suscribirte y será hasta una próxima.